Bien, les anunciaba recientemente que estamos en compañía de Celina Escolán, quien es consultora residente del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para un tema de su competencia, la competencia, a propósito del proyecto de la Comisión Nacional de Competencia, de Defensa a la Competencia. Esto es el ejercicio, por lo tanto, de un derecho, ¿verdad? Es la defensa al ejercicio de la competencia. Ahora, ¿cómo asumir, para ponernos y para ilustrar a nuestro público, cómo asumir el concepto competencia? Bueno, muchas gracias por la oportunidad al canal, don Guillermo. Un saludo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de su presidente y su consejo. Esta semana la comisión se viste de gala con una serie de eventos. Se está celebrando la Semana de la Competencia. Este día tendremos el primer Foro Nacional de Competencia en las instalaciones del Banco Central de Reserva. La invitación es abierta para todo el sector empresarial, académico y en general para todos los consumidores. Bueno, entrando en materia, creo que lo oía usted antes del programa mencionar que uno de los pilares importantes es el derecho a la libertad que existe en República Dominicana, fundamentado en su Constitución, la libertad empresarial, la libertad del consumidor de poder elegir diferentes productos, diferente calidad, diferentes precios. En eso se materializa, digamos, este derecho económico consagrado en la Constitución y que es la autoridad ahora, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la garante de ese derecho, a través de la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 4208. Esta ley tiene como propósito fundamental garantizar la libertad empresarial, promoviendo eficiencia y el bienestar de los consumidores, es decir, que coadyuva al desarrollo económico y social de República Dominicana, contribuye a consolidar una democracia fundamentada en las libertades económicas y sociales. De esa forma, el derecho de competencia, la aplicación de la ley de competencia, garantiza y permite que inversión extranjera, por ejemplo, en la apertura comercial hemos abierto las puertas, tanto mi país, El Salvador, como República Dominicana, de quienes somos pues socios comerciales en la actualidad, las puertas a la inversión extranjera. La inversión extranjera requiere de reglas claras del juego, de predictibilidad, y precisamente la apertura comercial que botó esas barreras arancelarias, que eliminó burocracia, podrían ser sustituidas por prácticas anticompetitivas de agentes económicos que gozan de posición dominante en un mercado. En un mercado podemos decir que puede ser de bienes o servicios, puede ser telefonía, puede ser electricidad, puede ser agua, puede ser servicios financieros, por ejemplo. Entonces, esta libertad también debe asumirse para las empresas nacionales. ¿Cómo la podemos evidenciar? Bueno, en El Salvador tuvimos casos de prácticas anticompetitivas y, para entrar en materia, de acuerdos entre competidores. ¿Qué significa eso? Es que agentes económicos que compiten en el mismo eslabón, con el mismo producto, restringen la competencia de manera intencional para no permitir el acceso de otros agentes económicos que quisiesen ingresar a prestar ese servicio o a vendernos ese producto. También esa práctica anticompetitiva se puede ver materializada en lo que son las licitaciones públicas. Es decir, una institución pública pretende adquirir un producto, vamos a creer que es el papel. Hacen unas bases de licitación, esas bases de licitación las conocen los ofertantes y en esas bases de licitación los agentes económicos que ya conocen el mercado pueden de manera antojadiza distribuirse el territorio, distribuirse el mercado, es decir, designar que unos van a estar en instituciones de salud pública y otros van a estar en infraestructura, por ejemplo. Eso puede restringir la competencia en tanto que ya no hay una oferta real basada en la libertad económica.
¿Eso qué trascendencia o qué consecuencias tiene? Bueno, que la institución que va a comprar ese papel lo va a comprar a un precio que no es el que corresponde en condiciones de competencia, de alguna manera afectando los recursos de esa institución, porque los recursos que se podrían destinar a otras actividades propias van a servir para pagar un sobreprecio de ese papel. Pero concretamente también las empresas que ofertan o son oferentes en una administración pública también podrían, a través de las bases de licitación, con el concurso de la voluntad de la administración pública, porque no solamente son los agentes económicos los que pueden cometer prácticas anticompetitivas o distorsionar la competencia. En las bases de licitación se pueden poner requisitos muy pesados para que la pequeña y la mediana empresa pueda ingresar. ¿A qué me refiero? Que las bases de licitación pongan una limitante en cuanto a la experiencia. Si le ponemos que son 5 años, ¿y cómo pretendemos que ingresen nuevos competidores? Si les ponemos que tienen que tener un capital específico, ¿cómo pretenderíamos que las MIPES o las MIPYMES ingresen a estos mercados a proveer servicios a un mejor precio? Eso como para llevar muy concretamente a la práctica y para que el televidente se pueda formar una opinión de los beneficios que acarrea una ley de competencia, de la responsabilidad que tiene la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pero no solo ella, toda la administración pública, todos los poderes del Estado. ¿A qué me refiero? Bueno, el órgano legislativo encargado de emitir leyes también puede, a través de estas leyes, limitar y distorsionar la competencia. El papel fundamental de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia será entonces emitir informes respecto a proyectos de ley donde hay una limitación a la competencia que va a traer consigo no un beneficio económico generalizado, no un beneficio para el consumidor, cosa que tendrá que ponderar en todo caso el órgano legislativo y justificar si el objetivo de esa ley trasciende a la política de competencia, porque es un requisito que va a desarrollar, por ejemplo, el aspecto laboral o el aspecto de salud o un aspecto muy puntual de educación, pero tendrá que justificar que ese objetivo prevalece sobre el objetivo primordial de limitar la libertad de opción que tiene el consumidor. Doctora Celina Escolán, ¿en qué medida, escuchándola atentamente, me surge la idea de que puede haber una cierta colisión entre el marco regulatorio de la comisión, digamos, y de la competencia en tanto tal, y por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio, cuya función fundamental, y así es, entiendo, un poco asumida, es la del fomento de la actividad comercial e industrial del país, al margen incluso o previamente a la necesidad de que se cumplan con estos estándares, digamos, de prácticas leales y antimonopolísticas, que también tiene su propia legislación. Por supuesto. ¿En qué medida entonces hay una cierta colisión, insisto, o pudiera darse un choque de intereses? Pues me encanta la pregunta y denota, además de su interés, de verdad sus conocimientos sobre la materia. Los alcances del derecho de competencia y de la política de competencia, digamos que sí son bastante amplios. Definir que para el desarrollo económico y social los estados desarrollan políticas. Una política indispensable para el desarrollo es la política fiscal, por ejemplo, la política de inversión, la política regulatoria, es decir, telecomunicaciones, electricidad, puertos y aeropuertos, en los que entiendo que hay un regulador para cada uno, y la política de competencia. Son, diría yo, los pilares fundamentales de las políticas económicas para lograr el objetivo deseado, el desarrollo, el progreso y el bienestar general, porque aquí estamos frente al interés general, ¿verdad? Entiendo que la Constitución de ustedes define como el centro de todas las políticas, planes y acciones del Estado a la persona humana como tal.
¿verdad? Si todas nuestras políticas, si la política de inversión, la competitividad del país no logra la consecución de esto, bueno, entonces habrá que revisarla, porque creo que la apertura comercial, la competitividad, la inserción a los mercados, si no trae consigo el beneficio al final de la población en general, pues no se está logrando el propósito deseado de la Constitución. Entonces, las políticas deben de armonizarse. Por supuesto que entiendo que hay un jefe de gabinete, una Secretaría de Estado, y es importante la conjugación de todas estas políticas. Habrá mucho que trabajar en cuanto a la regulación. Por supuesto que la política industrial es indispensable para el desarrollo económico, pero habrá que revisar en aquellos casos cuando de la política industrial, a pesar de que el objetivo deseado sea promover inversión, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, si ese objetivo se está logrando, y si se está logrando, en qué tiempo se está, puede ser restrictivo a la competencia, lo cual podría ser válido. Con esto quiero decir que no siempre la política de competencia va a prevalecer sobre otras políticas. La política de inversiones, la política laboral es indispensable para el desarrollo. Sin embargo, habrá que revisar si el objetivo de esa política no se puede obtener a través de otros mecanismos que no le sean transferidos al consumidor, porque a veces la carga de una política se la transfieren al consumidor. Ok, ¿en cuánto tiempo voy a padecer yo o voy a acompañar? Porque pues todos tenemos que apostarle al progreso, y la apuesta del progreso la definen este tipo de políticas. Habrá entonces para la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una tarea ardua que entiendo que está hundida en una de sus disposiciones, en el artículo 68 de la ley de 4208, que es articular estos propósitos. Creo que tiene que convocar a todos los sectores regulados, que la misma disposición refiere, electricidad, telecomunicaciones, puertos, recuerdo que son esas actividades, tendrán que proponer y conjuntamente tendrán que ejecutar todas las medidas. Podrían ser algunas adopciones a reformas a la legislación, a reglamentos y demás, para que éstas logren el propósito de competencia y logren el propósito de regulación. Decirles que en El Salvador, la autoridad que me tocó presidir a mí durante el tiempo que estuve, tuvimos sendos informes, tanto para el Congreso, donde recomendábamos concretamente que en el mercado de generación eléctrica, donde ambos reguladores, competencia y electricidad, habíamos determinado que no habían condiciones en ese mercado. Sugerimos unas reformas a la Ley General de Electricidad. La Asamblea Legislativa del país las adoptó. Luego de esa reforma, conjuntamente el regulador de electricidad y el regulador de competencia emitimos un acuerdo en el cual pasábamos o proponíamos pasar de una metodología basada en costos para mejor predictibilidad y competencia en el sector eléctrico. También se le recomendó en una oportunidad al Estado y al presidente de la República mejorar el desempeño en un decreto legislativo donde se iban a concesionar un puerto del país. Entonces ustedes pueden ver cómo se articulan. No hay invasión por parte del regulador de competencia en querer convertirse en regulador. La experticia la tiene el regulador, pero la competencia la maneja, y en mi país es de efectos transversales, porque debemos de entender que el sector financiero, el sector eléctrico y el sector, digamos, de telecomunicaciones afecta de manera transversal todas las actividades económicas. Suben los precios, nos vemos afectados los que producimos, los industriales, los que compramos, etcétera. Entonces, esto me lleva a la conclusión, para que quede como respondida la pregunta, a que hay que articular, hay que buscar la armonía de todas las políticas públicas y todas encausadas a buscar el bienestar general. Doctora Celina Escolán, mire, parece cierta la frase aquella de que en las naciones, en los países, los estados son los que sus clases gobernantes y dirigentes sean. Es correcto. El empresariado dominicano, porque los grandes actores de este tema, en general, a nivel macro, aunque esto es bastante universal, son los industriales, los empresarios, claro, los comerciantes, la clase que en definitiva también es gobernante y también debe ser dirigente.
en el mejor sentido de la palabra. ¿En qué medida el empresariado dominicano ha madurado hasta el punto de poder entender la necesidad de todo este marco regulatorio y de estas sutilezas del progreso mismo, del desarrollo, si se quiere? Mire qué importante la pregunta. Creo que debemos de partir de una realidad. Venimos de una cultura, al menos en mi país, así partimos, pro-business. Esto es un cambio de paradigma. Esto es un paso a convertir a una cultura empresarial pro-mercado. Muchas leyes, por ejemplo, en el Código de Comercio de mi país, contenían disposiciones que permitían acuerdos entre competidores por X tiempo. Desarticular, no solamente la ley de competencia derogó la disposición en el Código de Comercio, sino que hubo que concientizar a los agentes económicos, a los empresarios, del cambio, inducirlos a una nueva cultura de competencia, que es lo que se llama abogacía o promoción de competencia, que es una de las áreas más fascinantes del derecho de competencia y que la autoridad dominicana lo está haciendo impecable. Y es importante seguirlo haciendo porque debemos de partir de la buena fe. O sea, los agentes económicos, los empresarios son determinantes, son el motor de la economía. Sin ellos no va a haber progreso. Sin embargo, los beneficios deben de traspasarse, deben de trascender a los consumidores, a la mayoría. ¿Cómo lograr eso? De alguna manera revisando políticas, revisando programas, haciendo estos foros. Puede el agente económico, con ejemplos precisos, por ejemplo, los casos modestos que pudo tener mi país en mi gestión, compartir esas experiencias les puede dar una luz de esa revisión de políticas, porque las políticas y programas de los agentes económicos también están hundidas en contratos que no penden solamente de la voluntad de una de las partes, que habrá que ver si son contratos que son celebrados con inversionistas extranjeros y que habrá que reformularlos. Eso lleva tiempo. Uno no puede partir de que todo se está haciendo en contra de la ley de competencia. Y debemos de confiar en que toda la labor de promoción debe de ir encaminada a lograr que los agentes económicos puedan, a partir de auditorías de competencia, ir revisando paulatinamente todos sus contratos, determinando si hay una posible coalición de lo que es una disposición en un contrato y ponerla de cara a lo que es la ley de competencia. Ahorita pues no hay casos todavía de competencia y podemos darnos el espacio de esa revisión. Finalmente yo quisiera agradecerle que nos distinguiera hoy temprano en la mañana aquí en esta emisión de Ojalá, con su compañía, con sus ideas y sus explicaciones a quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Lamento mucho que usted se la lleven, porque sé que tiene otro compromiso, pero queda abierta la invitación para cuando muchísimas gracias. Sus distinguidos relacionadores públicos, amigos nuestros. El distinguido es usted, ha sido una conversación muy amena. Recordemos que la competencia beneficia a todos, porque todos somos consumidores. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Celina. Y ustedes sigan en Ojalá, que aún hay mucho más contenido aquí hoy en la mañana.